voy a leer aquí. Pues, bueno, este joven, como les digo, era un joven que tenía un buen testimonio. Lo único que tenían contra él era esto. Contra él era esto, los judíos, no los hermanos de Iconio. Bueno, ya lo hemos leído. Porque no estaba circuncidado. Ese Pablo, cuando uno lee el libro de los Hechos, aprende mucho de Pablo. Pablo era un hombre que tenía un celo impresionante del Señor. Pero Pablo, para quitar todo estorbo en Timoteo, pues los circuncida, no para que pudiera ser salvo, que todos nosotros lo sabemos. Nosotros nosotros estamos libres de eso, porque eso ya ha sido clavado en la cruz. Eso ya no va con nosotros. Nosotros somos salvos por gracia, por fe en nuestro Señor Jesucristo, y todos lo sabemos. No se necesitaba la circuncisión para salvarse, sino para remover. Esto también habla del testimonio de Timoteo, para remover cualquier impedimento que pudieran tener los judíos al ver a Timoteo en una sinagoga. Y que, bueno, ya que Pablo, el primer lugar donde iba a predicar era en la sinagoga, entonces por eso circuncidó a Timoteo. Así que Pablo quitó cualquier cosa que pudiera tener los judíos para no escuchar el Evangelio. El debate ya no sería entre si Timoteo sí, si Timoteo no, sino que el debate sería ya sería Jesucristo, ¿no? El Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo por eso circuncida a Timoteo. Bueno, esto ya no se perdería el tiempo en discusiones doctrinales sobre la ley, sino que en el centro del debate iba a ser Jesucristo. Por eso Pablo circuncida a Timoteo. Pablo quería entrar en las sinagogas con Timoteo. ¿Para qué quería entrar en las sinagogas Pablo con Timoteo? Pues Pablo quería entrar en las sinagogas con Timoteo para que Timoteo aprendiera de él, que nosotros también tenemos un gran ejemplo, que es el pastor Antonio, que nos enseña mucho, y está Julián también. O sea, aquí en esta iglesia tenemos un Pablo y un Sila que nos motiva a seguir adelante, ¿vale? Entonces es muy bonito. Bueno, y esto sabemos, como les digo, Pablo tenía un celo impresionante por el Evangelio, y lo más importante para él era el Evangelio, no era otra cosa. Entonces, para nosotros también, hermano, para nosotros también el Evangelio tiene que ser lo más importante, porque como les digo, aquí vivimos un momento, y depende para dónde nosotros nos queramos ir. Ya todos sabemos eso, creo, ¿no? Esta palabra, hermanos, quiero decirles que va a estar un poquito dura, ¿vale? Porque el Señor nos quiere hablar hoy. A todos. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Entonces, Pablo decide adoptar a Timoteo como su hijo espiritual, ¿no? Esto es muy bonito porque nos está hablando el Señor entre el discipulado. Porque ese es el discipulado que nos está hablando. En aquellos tiempos, pues, cuando habla que confirmaban las iglesias y que entregaban los acuerdos de los ancianos, ahí nos puede hablar como... Lo he puesto como un ejemplo. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Está el COVID, ¿no? El COVID. Y está la vacuna contra el COVID o contra cualquier enfermedad. Pues nosotros, o no sé, en tiempos pasados, nosotros y ellos como que andaban inyectando esa vacuna para el judaísmo y para la religión y tantas cosas que había en ese tiempo.
Entonces, es eso. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos que inyectar esa vacuna. ¿Y cuál es esa vacuna? Pues es Jesucristo. Jesucristo es la vacuna para quitar todas esas cosas, porque eso ya está clavado en la cruz. Pero es responsabilidad nuestra de llevar el Evangelio a toda criatura. Bueno, y eso que Pablo decidió pues que llevar con él para que aprendiera caminando con él. Eso es hacer un discípulo. Cuando el pastor nos invita, oye, vamos a evangelizar por ahí, eso es hacer un discípulo. Yo he aprendido mucho de Julián y del pastor, me siento muy contento y muy bendecido de tener unas personas así que me motiven tanto, porque cuando ando con ellos aprendo tantas cosas y eso, o sea, ser un discipulado. El discipulado no solo es darle teorías. Bueno, hay que recordar, no sé si han leído el libro de los Hechos, pero hay que recordar que Pablo conoce a Timoteo ya en el segundo viaje. En el segundo viaje ya no lo conocen primero. Primero Pablo ya había ido a estas ciudades y cuando volvió, pues ahí fue donde conoció a Timoteo. Pues Pablo, yo creo que en ese tiempo estaba con Bernabé. Creo que andaba con Bernabé y al otro creo que los apedrea. Entonces, y ahora también, pues Pablo aquí pues vamos a ir poniendo los integrantes que van entrando. Pues Pablo aquí va con Silas, pero y ahora también va Timoteo, o sea, ya son 3 los que integran este grupo ya. Entonces, ya iban los 3, ¿no? En el primer viaje decíamos que Pablo tenía un celo impresionante por el Evangelio. Y es muy hermoso, es un hombre que nos da un ejemplo de cómo tenemos que ser nosotros, nuestra vida. Poner primeramente que las cosas del Señor y luego lo demás, y todos hiciéramos esto, creo que sería muy hermoso. Quizás estaría muy lleno aquí, ¿no creen? Habría muchas personas. Pues como decíamos, que era el segundo viaje desde Antioquía de Siria, que era donde tenía que volverse, se dio la vuelta. Pablo se regresó a las ciudades donde ya había ido en el primer viaje. Entonces tenía que volverse y él se volvió porque Pablo era una persona muy buena y él quería regresarse a fortalecer a los hermanos que estaban en aquellas ciudades de nuevo. No sé qué había pasado. Y las que cuando él regresó a Listra, pues aquí en esta ciudad de Listra, donde regresó Pablo, fue donde lo habían apedreado. Pero ¿esto qué pasó con Pablo? Esto más bien a Pablo le dio más fuerzas y más ánimo de seguir adelante, no es como nosotros nos fue la piedra. Entonces Pablo esto le dio más ánimos, más bien. A ver, aquí está como la tribulación cuando llega a nuestras vidas es como el aire, o mejor dicho, como el oxígeno, ¿no? El oxígeno que lleva el aire y lo convierte en fuego del Espíritu Santo. No sé si alguno ha experimentado eso, que cuando
nos sentimos así en tribulación, viene ese avivamiento, es hermoso, que entra en nosotros, el oxígeno, el aire, el fuego del Espíritu Santo. Eso es hermoso. Por la tribulación, muchas veces pasa eso. Bueno, en todo el libro de los Hechos vemos que para Pablo lo primero es el Evangelio. Para nosotros debe ser igual, ¿no? Nosotros tiene que ser lo primero el Evangelio. Bueno, hermanos, esto pongámosle mucha atención, ¿vale? El propósito de nuestras vidas, pues debe ser, pues, el siguiente y no otro. Que seamos transformados de tal modo que lleguemos a entender que nuestra vida ha de ser para su gloria. Y esto lo que significa es que nosotros somos el medio, no el fin. ¿Vale? Somos el medio, no el fin. ¿Para qué? Para el Evangelio. Nosotros somos el medio, nosotros somos los encargados. Porque hemos sido salvos. Esto que el Señor nos ha dado es llevarlo a otros. Entonces, pues eso, que para nosotros tiene que ser lo primero esto. Y darle la gloria a Él siempre. Eso tiene que ser así. Entonces, pues creo que hoy nos está hablando el Señor, ¿no? A mí me está hablando un poquito también. Bueno, me siento bien, porque Él nos habla a través de los hermanos, a través de la palabra, y todos debemos saberlo. Nos habla, el Señor nos habla. Es que el Señor es maravilloso. Es que nosotros los cristianos sabemos que es el Evangelio lo que salva. No hay otra. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por mí. No hay forma, no hay otra forma. Es el Evangelio lo que salva, de Jesucristo, el que pagó el precio por nosotros en la cruz. Qué bonito es cuando le entregamos todo al Señor, y todo, porque todo es de Él. No, nosotros somos de Él. Es un honor y un privilegio estar aquí para llevarles esta palabra, porque cómo nos quiere hablar el Señor. Entonces, es que no solo es salvarlos, hermano. El Señor no solo es salvarlos, ese es el primer punto. El Señor no solo quiere salvarlos a nosotros. Ese es el primer punto que pasamos. Somos salvados para ser apartados y para ser usados. Somos un instrumento, instrumento. Salvados, justificados en el momento en que me arrepiento de mi condición y acepto a Jesucristo. Soy salvado como mi Salvador, lo acepto como mi Salvador. Por la fe en Jesucristo soy salvo. Mejor dicho, todos somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay una cosa. Es que no me puedo quedar ahí, hermanos. No me puedo quedar ahí. Es que no lo veo justo. No sé ustedes, pero yo no lo veo justo quedarme ahí. Soy salvado, justificado, sí. Nuestro Señor Jesucristo, bien, pero ese es el primer punto. Creo que ahí es donde fracasamos siempre. Creo que ahí es donde fracasamos. Por ejemplo, tengo que ser apartado para ser santo. Santo, no es un fuego, santo.
Bueno, ahora se los explico de la mejor manera. Primer punto, primer paso. Para cualquiera de nosotros es aceptar a Jesucristo. Vamos a ver, primer punto, para cualquiera de nosotros es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Es salvación y justificación. Pero está la santificación. ¿Y la santificación qué es? Es vivir de tal manera que nuestras vidas tengan un propósito santo. Eso, somos llamados. Nosotros somos para eso, un instrumento. Voy a poner un ejemplo bien claro. Bueno, no sé si ustedes, yo siempre lo he visto como en películas, eso, unos instrumentos que fueron apartados, ¿no? Los instrumentos que apartaban. Voy a poner el ejemplo de esos instrumentos. Esos instrumentos, si nadie los usa, ¿de qué van? Nosotros tenemos que ser usados. Son instrumentos, pero si nadie los usa, ahí está. Igual nosotros somos instrumento para el Señor, para darle la honra y la gloria a Él. Somos nosotros, hermanos. Entonces, santo, es lo que significa, es que después de dedicar mi vida a Jesucristo, soy apartado por un propósito santo. Eso es ser santo. Y por último está la santificación. Nos debiera llevar a una profunda transformación. Es que ser usados, eso es instrumento. Si no es usado, por muy santo que sea, no ha cumplido con el propósito para el cual fuimos apartados, santificados. Yo le doy las gracias al Señor, hermanos, que me ha llamado, ¿saben? Estoy muy agradecido ahora que leo la Biblia, digo, porque Él es que añade a la iglesia, a cada persona, para su salvación. Él es que la trae, nosotros no. Nosotros somos un instrumento de llevar el Evangelio, pero el Señor es que le trae a las personas. Nosotros, como le decía a mi hermano Julián el otro día, nosotros tenemos que orar, ya está, orar. Pero qué bonito, hermanos, que nuestras voces fueran muchas, que el Señor se sintiera contento. Yo también sentí tristeza, por el Señor, ¿no? Porque Él ya está en su trono, pero por las personas, claro, yo amo a las personas. El problema es que no estamos entendiendo, como les digo, estamos viviendo un momento, nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. Ya les he dicho, yo he tenido muchos amigos que ya no están. ¿Y cuánto me hubiera gustado estar? Y llevarles esta palabra que ahora yo se la llevo a todas las personas. Yo a toda persona que hablo, yo le hablo del Señor Jesucristo. No me avergüenzo de dar testimonio de Él, en ningún lado. Porque no nos debemos de avergonzar. No nos debemos de avergonzar. No somos primero, hermanos, y nosotros tenemos que amarlo a Él también. Anoté aquí porque se me olvida. Ser usados, apartados para el Evangelio. Claro que nos ha dado la libertad. No hay mayor misericordia, hermanos, que nosotros, como cristianos. Pensemos, no hay mayor misericordia que yo, o cualquiera de ustedes, le pueda llevar a una persona lo que nos ha hecho libres a nosotros. Eso nos ha hecho libres, el Señor nos ha hecho libres, pero ¿para qué es? Para que nosotros lo llevemos a otro.
Señor es bueno. No se trata de quedarse ahí, hermano. No se trata de quedarse allí. Como oraciones y todos, juntos, como hermanos, todos apoyándonos. Yo el otro día también experimenté algo que yo andaba como medio triste. Claro, hay hermanos que ven eso en nosotros. Julián y el pastor, rapidito me vieron, saben que soy una persona bien alegre, pero ¿quién es? Es el enemigo que trata de meternos que no valemos nada. Y sí, no valemos nada, con nuestras propias fuerzas no valemos nada, absolutamente nada. Pero sabemos que el que tenemos es poderoso. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Nuestras propias fuerzas no somos nada, y nadie. Entonces, hermanos, esto es así. El Señor murió por mí, por ti, por toda la humanidad. Para que tengamos una vida apartada para el Señor, como un instrumento santo. Pero también hay otro tercer punto. Y es que de esta vida transformada y apartada pueda ser usada, proclamando el Evangelio, instrumento usado, bien usado, medios. Esto, hermanos, hay que verlo así. Nosotros somos un canal de bendición. Por ejemplo, yo me aparto de muchas cosas para el Señor, me guardo de muchas cosas, circuncido muchas cosas, pero es para el Señor. Y yo sé que yo me siento bien contento porque soy un canal de bendición para otras personas. Las personas que yo he visto que el Señor ha sanado, viendo a mi hermana, que mi hermana estuvo muy enferma, y el Señor me la curó. Estoy agradecido con Él. Así otras personas me piden oración también, y oro por ellas y el Señor las sana. ¿Pero por qué es, hermanos? Por mi testimonio y porque he circuncidado muchas cosas que yo tenía. Y mis hermanos me han ayudado. Julián y el pastor me animan. Los demás, cuando yo los veo, yo me siento contento. Es impresionante lo que el Señor hace en nuestra vida y lo que nos quiere mostrar. Que Él quiere descender su reino a la tierra. Es muy hermoso. Pues, creo que voy a tocar este tema. Bueno, vamos a leer los otros que siguen. Los demás, parece que leemos uno, vamos a leer los otros para entrar a los demás. Hasta de muchos días. Vamos a ver. Visión de Pablo y el hombre macedonio. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasaron por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Bueno, aquí
antes de entrar en profundidad con esto, aquí donde dice, aquí ya bueno, sabemos que Lucas es el escritor del libro de los Hechos, el doctor Lucas. Bueno, pues aquí Lucas ya habla en persona plural, ya mienta a Pablo, y ya como que ya él se adentra, ya no solo sería Pablo, sino que también iba Silas, Timoteo y Lucas, el doctor Lucas, y aquí se incluye, primero no, pero ahora sí ya está incluido, es para que lo tengamos en cuenta. Aquí ya van cuatro, ya son cuatro ya. Bueno, voy a dar un tema yo creo que me voy a pasar de la hora. Voy a dar un tema como bonito. Yo lo he titulado ¿Cómo obedecer al Espíritu Santo? Bueno, como una enseñanza, un poquito de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo quiero traspasarlo también a todos. Vamos a leer aquí. Después de dejar las ciudades de Listra e Iconio, Pablo y sus compañeros se dirigieron hacia el norte y llegaron a una región que se llamaba Misia. Durante todo este trayecto hemos leído que el Espíritu Santo les impedía que hablaran la palabra. Intentaron ir todavía más al norte, a la región de Bitinia, pero el Espíritu Santo se los vuelve a impedir, así que se extienden a Troas. Estoy leyendo el capítulo otra vez. Pero aquí donde Pablo tiene una visión de un varón macedonio que le pide que vaya a Macedonia. ¿A qué? A predicar el Evangelio. Bien, este episodio de la vida de Pablo es muy importante para todos nosotros, ¿no? Nos puede ayudar en nuestras vidas. Sí, perdón, yo creo que leí los capítulos más adelante, ni les expliqué, no sé si leí los otros 5, los que seguían, están bien. Bueno, pues este Pablo sabía un principio general. ¿Y cuál es el principio general que debemos de saber todos los cristianos? Bueno, que la Biblia, la Escritura es la que nos da los principios generales, por ejemplo, los mandamientos generales. Aquí tengo un ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre. Honra con tus bienes al Señor. Me voy a tener un poquito aquí porque quiero hablar de algo muy importante. Yo no trato de molestar a nadie ni nada pues, parecido fuera de lo que yo pueda decir, pues el Señor. No sé, ¿sabes? Yo no sé cómo estamos con los diezmos y estas cosas, pero vamos a entrar aquí un poquito, ¿vale? Entonces ustedes me podrían decir, pero ¿por qué me pide el Señor? Sí. Bueno, yo también me hacía esa pregunta, ¿por qué me pide el Señor? Pues el Señor nos ve el corazón y Él quiere saber cómo estamos ante el ídolo más poderoso del mundo, que todos sabemos que es el dinero. Pero todo el mundo lo quiere tener, ese es el ídolo más poderoso que hay. De hecho, por eso también hacemos cosas que no debemos hacer, que nos perdona el Señor. Es el ídolo más poderoso del mundo. Hay otro aquí que dice: no te unas con yugo desigual con los incrédulos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O nuevo mandamiento,
como yo te hubiese también, amado a ti. Eso lo ve cualquiera en la Escritura. Pero a mí me gustaría irme como a lo de mi vida, a lo que yo durante conocer al Señor quiero hacer, como a los más específicos que de hecho salen de aquí, de estos, ¿no? Irme a estos y ver otras cosas que me puedan ayudar en mi vida. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que necesito saber para orientarme en mi vida? ¿Cómo puedo hablar? ¿Cómo me puede hablar Dios para estas cosas que yo necesito en mi vida? Ejemplo. Esto sale de ahí. ¿En qué ciudad tengo que vivir? ¿En qué empresa tengo que trabajar? ¿En qué colegio, universidad debo estudiar? ¿Con qué chica? ¿Con qué chica? Ahora buscamos los más específicos, ¿vale? Estamos en los más específicos, lo más específico, lo que vivimos en nuestra vida. ¿Con qué chica cristiana me debo de casar? ¿Y cuándo me debo de casar? Esto es así. Preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres para estas cosas? No más específico. Tal vez no hacemos esta pregunta y decimos, Señor, ¿qué quieres? Específico. A ver si después de haber recibido los generales, ¿no? Los generales sale esto, porque nosotros ya hemos sido salvados, hemos sido justificados. Yo creo que todos queremos saber este tipo de instrucciones, ¿no? Creo que sí. Concretas para nuestra vida. Me pregunto, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios en estos momentos de mi vida? Cuando necesito una dirección concreta. Creo que todos pedimos esa dirección. Todos hemos estado aquí y todos lo necesitamos. Estamos aquí en esta tierra, todos necesitamos esas cosas. Eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Él quería ir ahí a Asia y al norte, pero el Espíritu Santo no lo dejaba. Dios le estaba cerrando puertas. Y nosotros creo que muchas veces nos está pasando igual, ¿no? Nos está pasando igual a nosotros, como Pablo. Estamos intentando hacer cosas que pensamos que son para Dios. Y resulta que es el mismo Dios quien nos cierra las puertas. Y nosotros también, es así mismo, a nosotros también nos cierra las puertas. Sí, Él es quien abre y cierra puertas. Yo pienso que cuando el Señor cierra una puerta es porque quiere algo mejor, ¿no? Quiere enseñar algo. Sí, nos quiere enseñar algo. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios como lo escuchaba Pablo? Podemos hacer esa pregunta, ¿no? ¿Quién era Pablo? Pablo, lo que más le interesaba era el Evangelio. Pablo tenía un celo impresionante por el Señor. ¿Y cómo puedo entenderla? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo entender? Como Pablo, ¿no? Pablo era frágil a la voz del Señor. ¿Cómo puedo entenderla? Y obedecerla, que era lo que él hacía. Cuando fue a Macedonia, rapidito obedeció.
cuando fue donde el Macedonio, ¿no? Cuando la visión. ¿Cómo puedo escuchar esa voz con la que escuchaba Pablo? ¿Cómo puedo entenderla? No podría escucharla. Es que podría escucharla, no entenderla, no podría escucharla, entenderla y no obedecerla. Porque el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos habla a todos, hermano. Pablo ponía atención en esas cosas. E incluso podríamos escuchar, no tenerla y no obedecerla. Obedecerla. Porque pues aquí es la clave. Pues aquí es la clave. En la evidencia está la clave de la santificación. Santos, como Pablo, santo. De nuestra vida es la evidencia pues, de Dios. Y nosotros, todos, somos expertos en justificarnos. Somos expertos en justificarnos. Cuando no escuchamos esa voz, no somos santos, no somos como Pablo. Es impresionante cómo era este hombre. Somos expertos en justificarnos delante de Dios y delante de los hombres, para no obedecer aquello que estamos escuchando y que además estamos entendiendo. Eso era lo que hablábamos el otro día con mi hermana Silvia en la casa. Estamos escuchando y estamos entendiendo. No depende, está igual. Bien, pero una vez que obedezco a su palabra escrita, obedezco los mandamientos generales, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para cosas más específicas? Pues creo que la clave está en tener nuestro corazón regenerado, ¿no? Generado, santo, limpio. Pablo tenía un corazón regenerado, limpio. Pablo no tenía ningún... pero mucho que tenemos nosotros. Aquí es importante, hermanos. La evidencia no ser sabio en mi propia opinión. Eso. La evidencia no ser sabio en mi propia opinión. Decir, yo puedo, solo, tranquilo, no necesito a Dios. Yo puedo. Creo que esas palabras están expresadas por toda la Escritura. Pero hay un versículo donde nos aclara bien. ¿Vale? No sé si alguien lo quiere leer. Es Proverbios 3, 5, 7. Vamos a ver si yo lo encuentro. Sí, aquí está. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión.
seas sabio en tus propios... Bueno, aquí dice en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. No ser sabio, mi propia opinión. Nos aferramos. Estamos aferrados a lo que nosotros creemos que es la voluntad del Señor. Y no es así. No es así. Le estaba pasando a Pablo, Le estaba pasando a Pablo. Sobre todo cuando, bueno, no voy a decir así, sobre todo cuando llevas tiempo dándote ¡pam! Duro, con la puerta cerrada de Dios. Cerrada de Dios en nuestra vida. Somos expertos, como ya lo he dicho. Yo sé lo que hablo. Somos expertos. Cuando en muchos casos está claro que no es así. No es así. Es como nosotros digamos, o el Señor dice. ¿Cómo podemos entender eso? Obedeciendo al Espíritu Santo. Muchas veces Él nos está hablando a todos. Muchas veces nos vestimos a nuestra propia opinión con un vestido de apariencia, de santidad, de piedad, cuando en realidad es nuestro propio interés y somos incapaces de reconocerlo. Somos incapaces de reconocerlo. Estamos mal. Porque es debido a la soberbia que tenemos. Creemos que así tiene que ser y así tiene que ser. No es así. No es así. Pablo podría haber insistido, ¿no? Esto, porque es un mandamiento general. Si lo vemos así, ¿no? Como dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero como les digo, Pablo era sensible a la voz del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces, algo dentro de nosotros nos está diciendo, vete a la reunión, vete a la oración, vete a estar con tus hermanos. Y el otro día que miré a mi hermano Julián, solo él lo veré todo triste. Cómo ama a los hermanos este hombre, dije yo. Cómo nos ama a todos. ¿Cómo le ha dado eso, Señor, para que nos quiera? A mí me entró una tristeza también. Porque yo también los amo, hermanos, a todos. Los amo. El Señor me ha dado eso. Amaros a todos. Eso es así, hermanos. Y yo les dije que iba a estar un poco duro esta palabra, pero también es para mí, ¿vale? También para mí. Pues sí, Pablo podría haber insistido en un propósito esto. Era un propósito santo, de dirigir al norte, a Macedonia, a predicar, o sea, la palabra de Dios, y habría sido un completo fracaso. Esto habría sido un completo fracaso a Pablo. Pero Pablo era sensible a la voz del Espíritu Santo. No se creyó sabio en su propia opinión. Es el Espíritu Santo que nos dirige. A mí el Espíritu Santo es el que me dirige. Carlos, tú tienes que ir aquí. ¿A dónde tengo que ir y a dónde no tengo que ir? Yo lo siento en mi corazón, yo lo siento. Tenemos que ir aquí. No es que soy perfecto, no, si no soy perfecto. Si estoy aquí de hecho, porque no lo soy. Y no dijo tampoco, si es Señor, yo sé tu voluntad. Ir al norte tiene que ser tu voluntad, no cabe otra alternativa. Si voy a predicar el Evangelio, ¿cómo no va a ser tu voluntad? ¿No era así? El Espíritu Santo es impresionante. Ayer tuve, el viernes que le digo que fui a orar por una muchacha, digo, voy a ver, yo tengo que sentir, ¿vale? Orar por una persona. Sentí orar por dos señoras que iban y las señoras, pues ahí es, Espíritu Santo, ahí es. Y
orar por ella. Claro, uno había tenido un accidente, que tenía las dos piernas fracturadas completamente, y la otra andaba un dolor de espalda. ¿Y quién creen ustedes que me avisa a mí? Espíritu Santo, yo que sabía. Aparte yo bien cansado de trabajar, que ni miraba porque llevaba los ojos cansados. El Espíritu Santo puso eso en mí, y solo es de ser sensible a la voz de Él. Pablo. ¿Cómo podríamos hacer eso mismo nosotros hoy? Bueno, ese ejemplo de Pablo podemos ver cuando Dios cierra puertas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios nos cierra puertas? Nadie puede abrir. Sí, también. También podría ser, ¿no? ¿Qué podría pasar cuando estamos en obediencia al Señor? ¿Qué podría pasar? Podría pasar si estamos en obediencia al Señor y el Señor nos cierra una puerta. ¿Qué podría pasar más allá? Pues nos abre una más grande, ¿no? Eso es lo que hace el Señor. Somos cristianos y somos salvos, justificados, somos santos, nos guardamos para el Señor va a cerrar una puerta porque no quiere vernos sufrir. Entonces nos va a abrir otra más grande, va a decir. Va a abrir una puerta más grande. Julián, Tony, Amari, es mi hijo. Tengo el cuidado de él. Cuando escuchamos su voz y cuando después de escucharla la entendemos, y cuando después de entenderla, pues la obedezcamos, ¿no? Eso que acabamos de leer. Escuchar, obedecer y entender. Eso es. Me puedes decir a mí, Carlos, no, si es que el Espíritu Santo nos guía. Él es el Señor, para que nosotros sigamos adelante por un propósito santo. ¿Cómo podríamos hacer eso mismo nosotros hoy? Pues primero obedeciendo la palabra escrita, ¿no? Es obvio. El Señor nos habla a través de la palabra. Yo sé que Él me habla a través de la palabra. Puedo leer ahí. Sí, está hablando, Señor. Es usted Padre. Es absurdo, ¿saben? Es absurdo, vaya. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Es absurdo yo llevar a cabo un negocio con un incrédulo. ¿Vale? Cuando Julián y el pastor estaban orando por allá y llegaron tantas personas, pues eran incrédulos, ¿no? Creían que mi hermano se podía salvar. Entonces, a mí me parece absurdo. Leímos, ¿no? No os juntéis con yugo desigual con los incrédulos. Entonces, si yo monto un negocio con un incrédulo, el Señor no me va a abrir puertas. Pues con un incrédulo. Es que Él ya me lo había advertido en su palabra. La palabra del Señor es viva. Él ya me lo había advertido y yo lo hice, pues. Está aquí, pues, ¿no? Puerta abierta para ti. Entonces, creo que Él dice, ¿no? No juntéis con yugo desigual. Igualmente, yo digo, ahora que estoy aquí, no podría decir, bueno, soy cristiano. Voy a llevar una relación con una chava que no es cristiana. ¿Qué va a pasar? Mientras yo quiera ir a la iglesia, no es como que se pongan de acuerdo, pero siempre va a haber eso. Por ejemplo, yo soy cristiano, estoy apartado para el Señor, quiero hacerlo. Mientras yo quiera ir a la iglesia, esta chica va a estar pensando en irse para pasear a otro lado. Mientras yo quiera ir a un encuentro evangelístico, ella va a querer irse de vacaciones a la playa. Porque es yugo desigual. No es como que los dos, a un tiro evangelístico. Los dos.
Mientras yo esté pensando en leer la Biblia, ella puede estar pensando en ver TikTok, YouTube. Eso nos distrae. Claro, yo no... Esas cosas, pues, gracias al Señor dejo también las he circuncidado, porque no me edifican nada. Sí, hay cosas, por ejemplo, nos salen prédicas bonitas, YouTube, Facebook, una cosa así del Señor, no otras cosas. Aquí, hermanos, aquí. ¿Cuántas veces Dios nos da la dirección clara para nuestras vidas? A través de su palabra, a través de un hermano, a través de nuestro pastor, o de una predicación, de un sermón. Nos da la dirección. Y nos resistimos a la voluntad de Dios clara y específica en su palabra escrita. Nos resistimos. Y eso es pecado. Eso es pecado. Y además ese pecado se llama soberbia. Quiero hacer lo que a mí me da la gana. Me creo más que mis hermanos. E incluso me creo más que Dios. No lo digo con la boca, pero con mi actitud lo estoy demostrando. Soberbia. Eso es lo que a mí me da la gana, hermanos. No es lo que a nosotros nos dé la gana, si queremos alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. Es que el Espíritu Santo da testimonio de lo que somos nosotros. Que a mí me da la gana. Como no sabe el Señor. ¿Nos podemos sentir identificados con una de estas cosas? Si voy a predicar el Evangelio, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios? Eso es soberbia, vestida de piedad. Muchas veces decimos nosotros, ¿no? Ir a predicar el Evangelio porque es la voluntad del Señor, ¿no? Eso es soberbia, vestida de piedad. No escuchamos al Espíritu Santo. Muchas veces nos está diciendo, no, por ahí no, pero bajo aquí. Es así, hermanos. Eso es lo que nosotros muchas veces tenemos en nuestro corazón. Dios nos corrige con amor. Pero cuando insistimos, aferrarnos a nuestra idea, lo único que va a traer eso, ¿qué es? En nuestra vida, ¿qué es lo que va a traer eso? Es dolor y sufrimiento. O sea, todo pues esto, tanto, bueno, es dolor, es lo mismo, sufrimiento. Ya sea en el matrimonio, ya sea en las relaciones personales, ya sea en los negocios, ya sea en el evangelismo. Va a traer dolor. Estamos actuando como sin Él. Solos. Así nos pasa a nosotros, ¿no? En muchas decisiones claras. Dios cerrando puertas para evitarnos muchos dolores, muchos sufrimientos, y nosotros forzando a entrar por esa puerta. Porque tiene que ser así. Que yo digo, que tiene que ser así. La Escritura nos dice todo, hermanos. La Escritura nos dice cómo tenemos que llevar nuestra vida. Nos aferramos a nuestra voluntad y la vestimos como si fuese la voluntad de Dios.
Somos expertos en hacer esto. Somos expertos. Y poner justificación. Y encima, cuando nos va mal, nos enojamos con Dios. Cuando Él ya nos había dicho, ya nos había advertido. Echamos la culpa de todo al Señor. Es así, hermano. Y con nuestros hermanos, ¿no? Con Julián, con el pastor, no sé, nunca me he enojado con ellos, o con cualquiera. Nos enfadamos con ellos, cuando ellos ya nos habían advertido. Nos habían advertido, ya el Señor ya no había hablado de ellos. Es que ponemos perspectivas nuestras, Claro. en vez de escuchar al Señor sus planes. Nuestra propia opinión, eso se llama, nuestra propia opinión. Carlos quería hacer las cosas como quería antes. Una vez quería predicar y mi hermano Julián, tranquilito Carlitos, quédeseme ahí. No, tranquilito, a usted le falta todavía. Claro, yo sé que el Señor me estaba hablando ahí, pues como quien dice, a ver qué cosa yo les hubiera dicho a esta gente. Ya me parece, o sea, después me puse a analizar, según he ido creciendo espiritualmente, hubiera dicho. Claro, Julián, el Señor me habló a través de Julián, o sea, no. Eso era lo único que querían nuestros hermanos. También, evitarnos un sufrimiento. No es fastidiarnos. Nuestros hermanos cuando nos dicen una cosa así no es fastidiarnos. Yo estaría de acuerdo que Julián dijera, oye, mira, Mari, hoy no hay que ir a la oración, gasten, ¿para qué? Ahí sí no estaría de acuerdo. Pero Julián dice, oye, hay que ir a la oración, hay que orar. ¿Por qué? Por nuestras familias, por nuestros hijos. Todos. Tenemos que orar por ellos, porque vemos que la juventud está pasando momentos difíciles. Los jóvenes son los que más sufren y nosotros como padres debemos de llevar eso. O sea, debemos orar por ellos. Hablarles del Señor, leer un capítulo diario en su casa de la Biblia, enseñarles los principios. ¿Qué voluntad del Señor? ¿Cómo debe ser un asunto? ¿Cómo debe ser un asunto? El asunto más espiritual que nos pueda ocurrir. ¿Cómo debe de ser? No, si no es de Dios, no es de Dios y punto. Punto. No es de Dios. Ayer estaba hablando con una hermana y ella me decía, no, que yo quiero que vuelva porque se le llegó el novio. El Señor no se la va a traer, no es de él que esté con ella, él quiere ir. Porque no es el esposo. Si fuera el esposo, pues ya es muy distinto. Es de Dios. Punto. No nos empeñemos en llevar adelante algo que Dios no nos ha autorizado, por muy espiritual que sea, que nosotros pensemos, la verdad. Aquí vamos, no hay nada más espiritual que llevar el Evangelio y sin embargo el Espíritu Santo se lo propió a Pablo en esta ocasión. Y no hay nada más espiritual que llevar el Evangelio. Yo pienso que llevar el Evangelio a toda criatura es lo más que uno tiene que hacer, ¿no? Lo más espiritual. Sin embargo, eso lo impidió el Espíritu Santo a Pablo. Jeremías, ¿quién me lee? Jeremías 17, 9 y 10. Pero bueno, creo que ya conocimos este versículo, ¿no? Algunos ya lo conocemos. Pero hoy le daremos una nueva perspectiva.
¿no? Aquí lo busco yo. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Este libro de Jeremías yo creo que habla de personas que querían irse a su propio, creer en hombres, creencias de hombres y todo eso, ¿no? Algo así. Nosotros también. Mientras no tenemos un corazón regenerado, pues de hombres, buscando a los hombres y no a Dios. No nos importa a Dios. A esta gente yo creo que no le importaba a Dios mucho, ¿no? ¿Cómo puedo conocer la voluntad concreta para mi vida? ¿Cómo la puedo conocer? Si sé que mi corazón es engañoso. Cuando no estoy en obediencia, cuando me hago lo que me da la gana. Eso tener esa dirección. Tras que buscar a nadie, lo que pasa es que me habla a mí también. Yo era muy religioso cuando vine aquí. Yo cuando miraba así, eso es muy importante porque esto nos está hablando que a través del discipulado y de tantas cosas que nos quieren enseñar, o sea, podemos aprender muchas cosas. El discipulado es una gran cosa. Porque lo dice la palabra, el corazón es engañoso, ¿no? Acaba de leer la hermana, es engañoso. Ya voy a terminar, Julián. No me puede traicionar. Leer versículo del 6 al 8, 9. Bueno, la orden general, ¿no? Creo que está en San Marcos. ¿Alguien sabe cuál es la orden general? Parece que se lo dije. ¿Cuál es la orden general de un cristiano? Hacer discípulos. No. Cuando me das un Dios, ¿cuánto quiero ser? No. Y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es el general. Llevarlo a que nosotros tenemos a otras personas. Que el Señor ha hecho en nuestro corazoncito. Vemos esto muy claro. Somos una orden bien específica, pues nada, hermano, aquí yo creo que esto, ¿no? Es obedecer al Espíritu Santo y ya está. El Espíritu Santo nos guía, hay que dejarnos, hay que ser sensibles a la voz de Él. ¿Cómo podemos hacer eso si no tenemos que reunirnos entre hermanos, estar en oración y todo esto? Último versículo que voy a poner, yo creo que ya me pasé. ¿Alguien me lo puede leer? Es Hechos 2:42. No hagamos complicado el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Queremos correr? Alimentémonos. ¿De quién? De Jesús. Pues muchas bendiciones, hermanos. Ha sido un gusto compartir esta palabra con ustedes. Bendigo.